Vamos a ver. Muy bien, mis queridos alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Entramos a casi ya, pues, ¿no es cierto? Ya la tercera o cuarta hora justamente del curso de historia, pues, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy día, martes 13 de julio, mis hermanitos, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar con nuestro compendio, ¿no es cierto? En la página 339, ¿ya, niños? 339, vamos a empezar. A ver, ¿qué está pasando por acá? Ya, muy bien, 339, mis alumnitos, ya, 339. No sé qué pasa con mi cámara, está fallando. Entonces se pone un poco media. A ver, espero que sí funcione. Se pone un poquito, no quiere trabajar. Ok. Mm, No, no sé qué está pasando. A ver si parece ya. Muy bien. Muy bien, alumnitos, estamos ahí, ¿ya? Nos estamos jugando nuevamente. A ver, en la 339, sí, pues nos habíamos quedado en las partes casi últimas, ¿no, chicos? Causas. ¿Sí? En causas, ¿no? En las Sí. causas, ¿no? En las causas, claro, pues en las causas. Sí, pues decía, claro, una de las causas de los motivos, pues no, justamente no de la toma, ¿no es cierto? Una de las causas nuevamente, cuando los españoles, pues, ¿no es cierto? Nuevamente nos declaran la declaración de la guerra, pues. Sí, pues, los españoles eran tremendos. La declaración de la guerra porque dice que ellos, el propósito, su ambición de que él se tuviera que quedarse pues, justamente con las tierras, y como estábamos en un momento de mucha abundancia, estábamos de una prosperidad, el guano de las islas, entonces eso como que ellos influenciaron, ¿no es cierto? Y también como habían pues muchas personas acá en España que manejaban toda parte de la economía, ¿ah? Sí, pues tenían ahí sus industrias, ¿no? Sus fábricas, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces eso como que ayudó, pues justamente, nuevamente ellos querían recuperar, pues, ¿no? Sus antiguas posiciones, ¿ya? Y también uno de los requisitos, las causas también, ¿no es cierto?, de que la deuda del Perú a España, imagínate, porque se había firmado, claro, en las capitulaciones de Ayacucho, en la última batalla, pues, batalla de Ayacucho y Junín, ¿no es cierto?, que eso te trataba, ¿no?, de poder reactualizar desde la monarquía, ¿no? Sí, pues, ¿no es cierto? Y la ambición también de la reina Isabel la Católica, no sé, que deseaba también ellos querían los recursos para su país, imagínate, las Islas Guaneras, ¿no? Y con este tiempo pues, el guano iba casi para la parte, ¿no? De la parte, pues, ¿no? de Asia, ¿no es cierto? China, pues, entonces, España pues reclamaba el pago de su deuda, ¿no es cierto? De su deuda, y en caso que no lo hiciera, mira qué tremendos, nos, nos habían amenazado, ¿no? Con invadirnos, pues. Claro, como ellos vieron que el Perú estaba exportando toneladas de guano, toneladas. Entonces ellos se aprovecharon, pues dijo, no, acá hay dinero, acá me tienen que pagar y me tienen... Como había pues un documento en la cual donde se había tocado y se había pues, justamente específicamente estaban firmados. Entonces, ahí estaba el detalle, pues. Cuando hay un documento firmado tiene que cumplirse, pues, porque tú dando tu fe con la firma, documento, pues, mira, mis niños. Entonces, fue ahí pues el inicio, pues, ¿no? De esta. Entonces, el Perú pues no podía, pues, mis Estados Unidos, el Perú no podía desistirse o tampoco él no podía decir, no, pues no, pero como hay un papel de por medio, un documento que está firmado, entonces el papelito manda, pues niños. Entonces, así que de hecho, teníamos que reconocer. Si hubiese sido lo contrario, como cuando pasó, por ejemplo, la deuda interna, porque también hubo acá en el Perú también que habían ciertos que tenían su dinero, ¿no es cierto? Ciertos representantes manejaban su dinero, ellos también habían hecho emprestitos, dice, emprestos a don José de San Martín y también pues a don Simón Bolívar, pues habían hecho un préstamo, ¿ya? Pero ahí no había, pues ahí todo fue verbalmente, ¿ves? Ahí todo fue, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar, ¿no? Iban ahí los empresarios peruanos que tenían su platita, te prestaba 1.000, 2.000, qué sé yo, pues, ¿no? Pero no había un documento que hayan firmado ambas partes. Solamente creo que dejó un papel, ¿no? Diciendo,
José San Martín y, ¿no es cierto?, Simón Bolívar, especificando que también había ciertas personas habían hecho un préstamo, pero no había un documento que digo algo más fluido o algo que yo le haya dado, por ejemplo, no, a usted, que yo firmo, pues no. Así está todo en concreto. Entonces, ¿qué ha sido? Entonces ahí es donde se aprovecharon, pues, ¿no? Se aprovecharon justamente estos peruanos, pues, ¿no? De una deuda que tenía, que era pues, de 1.000 o 2.000, ellos lo duplicaron hasta los triplicaron, imagínate. Eso fue pues en el gobierno ya casi no de Rufino, pues, y Chinico, ¿no es cierto? Sí, pues, niñito, entonces dice acá, pues, de la deuda, ¿no? El Perú no se quería, España, pues, imagínate, España también que se había llevado muchísimo riqueza acá de nuestro Perú, mucha se había llevado, pero aún así todavía querían que todavía le paguemos todavía, qué terrible ha sido. Ay, niño, a ver, dice, decisiones de PSEP, ¿ya? Para calmarse las cosas, PSEP decidió firmar. ¿Qué firma ahí? Tratado. Tratado, ¿cierto? Claro, firma ahí un tratado, ¿no? El tratado de Banco y Pareja, en la cual aquí se hizo el pago, ¿no es cierto?, oficial, que fue consolidado, pues, por el pueblo como un acto deshonesto. Dice, qué terrible. Ya, dice acá, el pueblo, dice, increíblemente, dice, inició las movilizaciones para iniciar la guerra. La guerra con... No, La guerra. la guerra... ¿La guerra con quién? La guerra... Chincha. ¿Chincha? Chincha española. José Gálvez. La José Gálvez, pues. Ramón Castilla. A ver, ¿quién acá? ¿Quién es el? Acá hay un, dice, el pueblo simplemente inició dice, para iniciar la guerra. ¿Quién? Ramón Castilla, José Gálvez. José Gálvez, profesor. José Gálvez, ¿no es cierto? Ya. Y dice, y desterrado, dice, por acusar a PC el traidor ante el equilibrio. Ante el equilibrio, no, perdón, desequilibrio. Ramón Castilla. No, Peset. PSEP, ¿no? Peset. Ya, muy bien. Nos vamos a la parte de abajo, dice, donde dice la rebelión de Mariano Ignacio de Prado. ¿Ya? Dice, ante la ausencia de PSEP, se fue nombrado presidente Prado, que prometió, dice, desconocer el tratado y nombró como ministro de guerra. ¿A quién nombró como ministro de guerra? José Gálvez. No, perdón, claro, ¿cierto? Nombra a José Gálvez, pues, sí, yo me estoy equivocando ahí. Entonces, Mariano Ignacio de Prado, entonces, nombra como ministro de guerra, ¿ya? De todo lo que es la parte, ¿no?, del ejército, marina de guerra, la marina, ¿no es cierto?, la fuerza aérea, todo. José Gálvez, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí hay la coalición, dice, la coalición de Sudamérica, ¿ya? Dice, no solo los consignatarios, ¿no? Sí. Consignatario. No solo los consignatarios, dice, estaban preocupados por quién. Por el guano. Por el guano, pues, chicos. Juan. ¿Ya? Dice, no solo ahí completan, consignatarios. Y las islas de Chincha. De Chincha, pues, chicos. ¿Cierto? Ya. Que podían perder, dice. Chile, Bolivia y Ecuador brindaron apoyo al Perú, ya que como países independientes no volverían a ser colonias españolas. ¿No? Española, ¿no? Acá, pues, acá ya está completado. ¿eh? Ahí ya está completado. Ahí sería española. Ya, ahí donde dice española, ahí completen la palabra española, ¿eh? Porque ahí debe ser colonias españolas, ahí se ha equivocado. Completen ahí, porque no quede en blanco. Colocamos españolas. Sí, españolas. Listo, profesor. Muy bien, chicos, muy Listo. bien. Ya, muy bien, vamos a la página 340, pues, niñitos. 340. Combate de 2 de mayo. Claro. Ya para acabar el compendio de historia. Ahí están ustedes observando, miren, niñitos, cómo están ahí, por ejemplo, ¿no? Acá, pues, ¿no?, el ejército, ¿no es cierto? El ejército del Perú, pues aquí están en el Callao, pues. Ahí en el Callao, no sé quién ha tenido la oportunidad de irse acá por el puerto del Callao,
Y ahí está, ahí hay un enorme, pues, que, donde justamente por ahí llegaron las fuerzas blindadas de españolas, ¿no es cierto? Y se ubicaron frente a frente, pues, ¿no? No sea, acá en el Callao, pues, ¿no es cierto? Y ahí hay una torre, pues, hay una torre, de esa torre, ellos empezaron ahí, pues, a bombardear, ¿no es cierto? Bombardearon a todo dar, porque ya estábamos cansados, pues, ya tanto abuso, tanto ¿no? el poder. ¿No? Entonces, los peruanos también con lo poco, mira, mis amiguitos, los peruanos con lo poco que teníamos, los pocos armamentos, la parte logística, la parte de los armas, lo poco que teníamos, se utilizó, pues, ¿no es cierto? Y se hizo el enfrentamiento, pues. Ya no nos podíamos también quedar, pues, ahí, ya, pues, que ellos vengan de pronto, ¿no? Y quieran, pues, hacer lo que a ellos les parezca, pues, ¿no? Entonces, en ese momento también el Perú reacciona, pues, ¿no es cierto? Ya reacciona y también ya, pues, se habían ya, me supongo, ya se habían organizado, ¿no? La distribución de todo lo poco lo que tenían, pues. Y como Ignacio Prado, pues, justo nombra como a uno de los jefes, ¿no es cierto?, muy importantísimos, a don José Gálvez, pues, porque él también, bueno, tenía conocimiento, ¿ya? Tenía conocimiento, ¿no?, de esa parte, ¿no?, de lo que es la parte, ¿no?, de la fuerza, lo nombra, pues, como ministro de guerra. Entonces, y él también empieza a hacer toda la parte logística, ¿no?, de la distribución, todo lo, y dónde se iban a poner, pues. Entonces, José Gálvez también al frente, ¿ya? José Gálvez al frente, ¿no?, ¿no?, de este Torreón, haciendo, ¿no?, dirigiendo, pues, ¿no? Una bala, pues, ¿no? Una bala perdida viene y lamentablemente, pues, aquí fallece, pues, nuestro héroe peruano, ¿no es cierto? Don José Gálvez Egusquiza. Y este señor, pues, no, acuérdense que él había sido una persona que tuvo otros estudios, ¿no? Había sido profesor, había sido abogado, ¿me entiendes? Pero también le gustaba, y también no es que le gustaba, sino que también él viendo, pues, que también el Perú está pasando por una crisis. Entonces él va, apoya, ¿no es cierto? Y le llama, pues, Ignacio de Prado le llama pues, para que él sea ministro de guerra, chicos. Entonces ahí están, pues, bien, a la Torre de la Merced y la defensa del Real Felipe, pues. Ahí hay, por ejemplo, hay lugares para que uno pueda conocer. Ahí están las torres y también están los barcos blindados, mira ahí, en esta parte. Sí, hay días que hay como una zona de turística, ¿no? De turistas que entran ahí a ver todo lo que, ¿no? En el tiempo, ¿no? Del combate, todos los armamentos están ahí en ese lugar. Es como que el Estado, pues justamente todo esto los preserva, los conserva, ¿no es cierto? Para poder ver, pues, ¿no? las nuevas generaciones que vienen ya, para que ellos también puedan ver la realidad, ¿no es cierto? De cómo trabajaron y cómo justamente hicieron respetar a nuestros propios niños. Bien, dice ahí, bueno, dice abajo hay un pequeño texto, dice, ¿no? La escuadra española, dice, también, dice, amenazó a nuestros vecinos, bloqueando las costas chilenas, habían bloqueado, o sea, todo habían cerrado, para que no, claro. ¿Por qué tú crees que cerraron todas las costas chilenas? Para que los chilenos no tuvieran, pues, acceso acá a venir, ¿ah? Porque siempre, pues, bueno, siempre se habían estado aliados Chile y Argentina con el Perú, pues, ¿ya? Ellos siempre han estado ahí. Bueno, a pesar que también con Chile después hubo muchas indiferencias, ¿no? Claro, por el espacio, pues, ¿no? Por las tierras, pues. Bueno, pero entonces en este momento, pues, bloquean, dice, la costa chilena, dice, incursionó, dice, en sus puertos y afectó su comercio, por supuesto, bueno, no había nada de comercio. En esa época, dice, los chilenos capturaron la goleta española, la Covadonga, mira, lo habían capturado, ¿no es cierto? Que luego, dice, dice, usada contra el Perú, mira, o sea, Chile le entrega al Perú, y Perú justamente lo hizo, pues, lo usó, pues, ¿no? En la Guerra del Pacífico, mira. Y el 7 de febrero del año de 1866, la escuadra peruano-chilena, mira, batió a la española, dicen, en el combate de Actao. Mira, y los españoles bombardearon el Valparaíso, Chile, el 31 de marzo, y luego se dirigieron al Callao para atacarlo. Es terrible, ¿no? Vienen a Chile, después vienen a Perú. Muy bien, vamos a llenar, mi niño, vamos a llenar acá. Dice, ¿quién fue Gálvez? A ver, ya pues, escribe ahí, anota. Chicos, nomás no hagas estas muy grandes para que te alcance. Fue abogado, educador y político. ¿Ya? Fue abogado, educador y político.
fue abogado, educador y político. Profesor, fue Fue abogado, educador y político. Fue abogado, educador y político y ex ministro de guerra. Y ex ministro de guerra. Y ex ministro de guerra. ¿Ya? Muy bien. Hay más para completar, pero ya creo que no tienen espacio. ¿Tienen tu espacio? un poquito yo, profesor. Muy bien. Ministro de Yo sí. guerra. Ya, cuando hablamos de ministros de guerra es porque estaba en las dos fuerzas, pues, ¿no? La fuerza marina y la fuerza aérea, pues, ministro de guerra. ¿Ya? Pongan ahí entre paréntesis para marina y aérea. Marina y aérea. Claro, que él dio mucho aporte, ¿no es cierto?, en este último combate del 2 de mayo, o también, pues, se le dice el combate del Callao, ¿ya? ¿Ya, mis niños? Muy bien. ¿Qué isla, dice, ocupó la escuadra española en el año de 1866? ¿Qué isla ocupa? La isla de Chincha, profesor. Claro, ¿no es cierto? Las islas de Chincha. ¿Por qué tú crees que ellos se fueron allá directamente? ¿Por qué ellos se van y ahí ocupan? ¿Por qué? Porque ellos querían ya... Por una expedición científica. También, pero más ellos, pues, que ellos querían tomar progresión porque querían de ahí nuevamente hacerse, como dice, dueño, pues, ¿no? Sacar todo lo que es el guano, pues. No es que de ahí traían Querían igual. apoderarse de las islas peruanas de Chincha. Claro, pues, no es que de ahí se llevaban toneladas de guano, pues, imagínate, a otros países, ¿ya? Entonces, las islas de Chincha, pues, chiquito, ¿ya? De Chincha. ¿Qué sucedió, dice, finalmente en el combate 2 de mayo? ¿Qué sucedió en este finalmente, pues? Acá, por supuesto, pues una tragedia, pues, mis saluditos. Aquí murió José Gálvez, pues, ¿ya? Ahí anota. Murió o fallece, ¿no? Fallece. Fallece José Gálvez. Sí. José Gálvez Egusquiza, ¿ya? Murió José Gálvez Egusquiza, ¿ya? José Gálvez Egusquiza en un enfrentamiento. Profesor, murió José Gálvez. Egusquiza. Murió José Gálvez Egusquiza. Egusquiza, al final con Z, ¿ya? Egusquiza. En un enfrentamiento, ¿no? Con la escuadra española, pues, ¿no? En un enfrentamiento con la escuadra española, pues, ¿ya? Profesor, ya no me alcanza para escribir escuadra española. Abajito, pues, chiquita, abajo no tienes ahí si no hay línea, abajito, pues, ya complétalo. Abajito, pues, abajito. Española. Muy bien. Entonces, ese es el acontecimiento, pues, justamente, ¿no? Que hace importante que justamente hubo, pues, ¿no? En lo que concierne, pues, ¿no? A nuestro amigo, pues, ¿no? José Gálvez. Entonces, José Gálvez, pues, justamente fue un peruano, ¿no es cierto? Netamente peruano, porque él nació ¿no? en Cajamarca, pues, niños. Es un cajamarquino, ¿no? Y pues él se había enrolado desde muy pequeño, se enroló, pues, justamente, ¿no? Lo que es al ejército, ¿no? Y aquí, pues, José Gálvez, pues, justamente, ¿no? Él como tuvo conocimiento, entonces este presidente, pues, justamente lo llama para que él pueda algo aportar, pues, ¿no? Justamente, ¿no? En este acontecimiento de la guerra, pues, ¿no? De los españoles, pues, niños, ¿entiendes? Entonces, así ha sido, pues, ¿no? El acontecimiento que, pues, sucedió, pues, en el año de 1866, pues, en el combate del Callao, o también el combate de 2 de mayo, pues, chicos, ¿ya? A ver, nos vamos a la otra página, niños. A ver, vamos a la otra página, sí, por favor, si se pueden ubicar en la otra página. ¿Ya están ubicados? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinas del combate del 2 de mayo? Así pues, a ver, ¿qué opinas, a ver, mi amigo Julka? A ver, ¿usted qué puede opinar, a ver, acerca del combate? A ver. Fue un combate por
por la destrucción, así. ¿Por qué? Fue un combate porque fue para finalizar el Guano. Pero bueno, bueno, claro, ¿no? Algo por ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, pues. Muy bien, claro. A ver, vamos anotando ahí. Llamado también combate del Callao, ¿ya? Llamado también el combate del Callao, ¿ya? Llamado también combate del Callao, coma, enfrentamiento, enfrentamiento entre una escuadra, enfrentamiento entre una escuadra, enfrentamiento entre una escuadra de la Armada Española, ¿ya? Enfrentamiento entre una escuadra de la Armada Española, al mando del almirante Castro Méndez, al mando del almirante Castro Méndez. ¿Profesor, lo podría repetir? ¿Dónde te has quedado? Al mando del admirante. El almirante Castro Méndez. Listo, profesora. Ya, muy bien. Ya, mis queridos alumnos. Entonces ahí, ese es el acontecimiento, pues no, un enfrentamiento muy duro, por supuesto. Muy, muy terrible, muy doloroso, porque muchas pérdidas humanas, ¿no? Muchas pérdidas humanas, sobre todo cuando hay, pues, en estas batallas, estos enfrentamientos. Aquí lo más, lo más, digamos, lamentable, así por decirlo, ¿no? Son las pérdidas humanas. De hecho, pues, hijitos, bueno, lo material se puede restituir, se puede componer, pero una vida de un humano ya no, pues, imagínate. También, también afecta lo que es la economía, claro, la economía de un país. Cuando hay estos enfrentamientos, hay muchos factores que influyen, ¿no es cierto? Trae, ¿qué te digo? Al país un déficit en su economía, como pérdidas humanas. O sea, es una situación muy, muy complicada, pues, ¿ves? Claro que aquí, por ejemplo, en el Perú, hubo pues ese enfrentamiento, aquí una pérdida humana, pues uno de los pérdidas más importantes, ¿no es cierto? José Galvez, por ejemplo, la vida humana, dio su vida. ¿Por qué? Porque justamente estuvo al frente, pues, de este combate. Él como máxima autoridad, pues, en Salonitos. Él como máxima autoridad tenía que estar ahí, pues, ¿no es cierto? En ese momento, pues, ¿ves? A ver, mira, él supuestamente era el jefe supremo, él no tenía por qué estar ahí. Él tiene también otra persona importantísima, ¿no es cierto? Él también tiene, pero ¿qué pasó? Que él también estuvo ahí al frente. Entonces una bala, pues, perdida, justo en el boom, llega y ya, pues, imagínate, simplemente lo fulminó, pues, imagínate, ¿ves? Entonces eso es lo que pasa, pues, ¿no? Trae muchas consecuencias un combate, una guerra, para cualquier país que lo tenga, porque justamente los países, cuando ya, pues, ellos ya tienen en mente que van a hacer un enfrentamiento, una lucha, o ellos van a hacer eso, y ellos se preparan con tiempo, pues, ¿ah? Se preparan con tiempo. Muchos países a veces más se preocupan por la parte, ¿no? De poder, que te digo, sofisticar bien, ¿no es cierto?, su manera de guerra, su ejército. Tienen las mejores armamentos. ¿Mm? Millones gastan para poder, ¿no? Imagínate, la parte logística. Entonces eso no, pues no, a cualquier país no es de buen gusto, no es nada, pues, niños. Por supuesto que cuando hay una guerra, pues es porque no hay un acuerdo mutuo, pues, ¿no? Entre ambos países. Este desenlace se viene cuando no hay, pues, no hay
conversaciones bilaterales, o sea, entre presidentes, pero no se conversan, no llega a un diálogo. Entonces se agota hasta el último momento, pero si ya no hay solución, entonces ahí es donde ya pues empieza a ver lo que es el enfrentamiento, pues la lucha, las guerras, ¿ves? Entonces, pues, pero bueno, en estos tiempos ya como que casi no se escuchan ya pues no que las guerras o los enfrentamientos. ¿Por qué? Porque justamente ya las autoridades, pues, ¿no? Las principales autoridades de las cabezas, ¿no es cierto? Ellos son los que ellos tienen que dar al frente, pues, ¿no? De llegar a los acuerdos. Y gracias a Dios, pues ya no hay acá en el Perú, ya como que ya se dejó, ¿no? De esas guerras, de esos enfrentamientos. Nosotros teníamos, pues, con Chile, pues, ¿no? Con Chile, con Ecuador, pues con esos países sí hemos tenido un poquito de muchos enfrentamientos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque por los espacios, por las tierras, ¿ves? Entonces, por eso, pues, bueno, con Ecuador se pudo superar esa crisis que teníamos de muchos tiempos, se superó, pues. ¿Por qué? Porque sus gobiernos fueron muy inteligentes, fueron unas personas pues, ¿qué te digo? Muy, entraron al diálogo, ¿no es cierto? Un diálogo amicalmente, y ya pues se paralizó, ¿ves? Con Ecuador no tenemos casi no hay muchas rencillas, no hay todavía eso que queda, pues como las mentes, por ejemplo, las mentes, ¿no? de los chilenos que hasta ahora todavía, ellos todavía hasta ahora llevan esa idea, ¿no? Del enfrentamiento, todavía están con ese, ¿no? Pues ya tenemos que eso tiene que pasar a la historia, pasó eso, ¿ya? Bien chiquitos. El combate 2 de mayo dice, ¿no? Dice que en el año 1853 España había reconocido la independencia del Perú. Sin embargo, mira, 3 años después, en el año de 1866, una escuadra española nuevamente viene a Chincha, ¿no es cierto? Al emporio del Guano, pero a vez ahí viene, pues, se viene a apoderar eso. Mira, o sea, habían pasado, mira, 13 años de que España reconoce, pues, reconoce no, nuestra libertad, nuestra independencia, pero después de 16 años nuevamente ellos vienen con esto, con esa necesidad, ¿no? De poder aprovecharse y de poder nuevamente a ponernos, como dicen, en una situación en contra, o a ponerlos, como dicen, de zozobra, pues, si no me pagas, ya pues, entonces nuevamente yo llego, voy allá. Y como era un país, pues, que ya un poco más superado, que digamos, pues, que ya va a ser lo que Dios quiere, mi chico. Muy bien, todavía nos quedan escasos minutitos, ¿ya? Vamos a ver, quién de ustedes han estado muy atentos. Sí, pues, desde que hemos hecho hemos trabajado ahí el compendio, ¿ya? Vamos a ver las preguntitas por acá, algo rápido, ¿no? ¿Ya? A ver, ahí mi amiguita Angie, mi amiga Angie. A ver, Sí, profe. sí, pues, a ver si me puedes responder. El presidente donde tuvo más dificultades, o el presidente donde, a ver, donde hubo más corrupción, el más corrupto, que digamos así. A ver, ¿qué presidente crees tú que es? A ¿De ver. qué país? Ay, estamos acá de nuestro Perú, pues mi niña. Ya. Estamos hablando del Perú. A ver, ¿cómo se llama ese presidente? Aún hubo en el gobierno ¿no? desde aquel entonces, donde hubo una corrupción tremenda, tremendísima. A ver, Alan. no, pues estamos hablando de los gobiernos militares. Todavía estamos hablando del año 1800, imagínate, 79, 900, no, pues, estamos hablando de presidentes militares, el primer militarismo. A ver, alternativas te doy, a ver, Ramón Castilla, José Echenique, a ver, Mariano Ignacio, ¿al cuál de los tres? No. Creo A ver, que es el último. ¿el último? No, No sé. no estás atento. A ver, Santiago, ¿qué presidente tú crees que es? A ver, Ramón Castilla, José Rufino Echenique o Mariano Ignacio. ¿Cuál de los tres? José Rufino Echenique, profesor. Claro, pues, José Rufino Echenique. El gobierno de Echenique fue el más corrupto, pues, donde hubo más corrupción, ¿ya?
A ver, vamos a ver. Iker, en qué gobierno se dio, a ver, se dio la inmigración de los chinos colíes? ¿En qué gobierno se dio la En el migración? gobierno de Ramón Castillo. Claro, pues, ¿no es cierto? En el gobierno de Ramón Castilla, pues. Sí, pues, en el gobierno de Castilla se vinieron cantidades de, no, de chinos, los chinos culíes, ¿ya? ¿Y dónde trabajaron a Matías? Matías, Paucar, a ver, ¿dónde trabajaron estos chinos? ¿A dónde fueron de frente? ¿No me escucha, Matías? Mati, ¿me escuchas? Matías creo que está soñando, parece. ¿Quién, profesor, me llamó a mí? No, a Matías. Ah, No está. A ver, Edward. A ver, ¿dónde fueron a Sí, trabajar? ¿Dónde sí, trabajaron? profesor. Se fue a trabajar a las islas de Chincha, profesor. ¿Pero qué hacían ahí, pues, chiquitos? ¿Qué hacían ahí? ¿Cuál era el trabajo? Claro, era como sacar el guano de las rocas, profesor. ¿Dónde? De las rocas, profesor. ¿A las Era rocas? sacar el guano. A las rocas no. Solamente se habían formado como unos, Claro, como unos montes, tipo, montes. no, como unos Montes. cerritos. Pero, o Así sea, era. todo ese era, ¿por qué? Porque imagínate, pues, millones de aves. Millones de aves, imagínate, ellos ahí se dieran su hábitat, por decir. Y ellos Ujú. hacían, pues, de tanto que ellos hacían, pues, ¿no? Se iba haciendo como un morrito, por cierto. ¿Cuál era el Claro. trabajo de ellos? De irse a escarbar, pues, ¿no? Con la lámpara, Claro, ¿sí? sí, Con la lámpara, sí, ¿no es cierto? Lampear y llenar Pero bueno, ¿no? los costales y llevar a dónde. Cargaban, ¿a dónde cargaban? ¿A dónde le llevaban? lo llevaban al Perú, profesor. Si estaba en el Perú, pero o sea, de la isla de Chincha, donde está el centro, cargaban y lo llevaban ¿a dónde? A los barcos, pues, hijito. Claro, sí, A los profesor, barcos. los barcos. Para Claro. llevarlo a Perú, profesor, y venderlo. Llevarlo, pues, justamente, ¿no? A otro país, pues. Ujú. A otros países, pues se le llevaban ellos cantidades, toneladas de guanos, se iban llevando, pues imagínate. ¿Ah? Fue terrible ¿no es cierto?, en el gobierno, pues, ya de don José Echenique, el gobierno más corrupto que pudo haber, ¿no? En aquellos tiempos. A ver, Luciana, a ver, te quedan todavía un momentito, Lucianita. A ver, dime, hijita, ¿quién fue José Gálvez? ¿Te ha apagado tu micro? ¿Está apagado tu micro, Luciana? No, no te escucho nada, hijita. Debe estar mal tu micro. Ahora sí, profesor. Ahora sí, sí. Ahora sí. No, apagaste tu micro, apagaste. José Gálvez es el combate de 2 de mayo. Ya, sí, pero en sí, pues, ¿quién fue José Gálvez? Sí, aportó muchísimo, pero ¿qué más? ¿Qué lo nombra el presidente en aquel momento? ¿De qué le nombra? ¿Qué cargo le da? Creo que está que falla tu micro. A ver, Julka, a ver, ¿qué cargo le da el presidente Mariano Ignacio? ¿Qué cargo le da a José Gálvez? Le da un importantísimo cargo a José Gálvez. ¿Qué cargo le da? Bueno, bueno, le aceptaron su solicitud. Ya, pero ¿qué cargo le da, pues, chiquito? ¿Qué cargo le da? Es como yo te digo, soy Grado de coronel. coronel. Abigail, profesor, fue ministro de guerra, profesor. fue ministro de guerra, de la Marina, de Fuerza Aérea. Ministro de guerra, pues, toda la parte logística, ¿no? Lo que es del ejército, pues, chiquitos, ¿ya? Muy bien, niñitos. Eso ha sido el día de hoy que hemos tratado, ¿no? El tema del convenio y algunas preguntas que hemos hecho ya, pues, chiquitos. ¿Ah? Muy bien, eso ha sido todo de mi parte. Ya me tengo que despedir y nos vemos hasta el día de mañana. ¿Sí? Chao, chicos, cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, Chao, chicos. profesor. Nos vemos.